Hola amigos, bienvenidos al video número 16 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar la diferencia del uso de la herramienta ocultar columna con la herramienta de datos agrupar y esquema. Usando el mismo ejemplo de la nómina que hemos venido desarrollando hasta este presente video, vemos que teníamos una nómina original que descargamos el sistema, a la cual le fuimos agregando una serie de columnas, por ejemplo, de la fecha de nacimiento, ahora tenemos la edad y el nivel de edad, o por ejemplo, de la columna que tenemos inicialmente, fecha de ingreso, ahora tenemos una serie de columnas nuevas como el año, el mes y el día de antigüedad, el nivel de antigüedad, el año de ingreso, el mes de ingreso, el día de ingreso, el trimestre de ingreso, el semestre de ingreso, la temporada de ingreso y el tipo de día. Es posible que estas columnas las hubiésemos generado temporalmente para efecto de sacar algunos indicadores específicos o algún tipo de solicitud o requerimiento de un cliente externo o interno de la empresa. Pero es posible que no esté incluido en algunos reportes, por ejemplo, ya formales de la organización, por ejemplo en la nómina. ¿Y qué pasa con estas columnas? Generalmente cuando nosotros no queramos que un grupo de columnas se vea en un reporte, las ocultamos. Por ejemplo, si yo no quiero que este grupo de columnas desde el año de ingreso, del año de antigüedad del trabajador hasta el tipo de día en que entró el trabajo de la empresa sea visible, yo puedo marcar el grupo de columnas y la forma tradicional sería marcando las columnas, presionando el botón derecho e indicándole ocultar. De esta manera, fíjense que las columnas desaparecen temporalmente de la pantalla y vemos que hay un salto en las letras de las columnas de la columna K a la columna X. Ahora, si queremos hacerla visible o si mandan este reporte por todo usuario, tenemos que empezar a leer las letras de las encabezadas de las columnas A, B, C, D, hasta que hicimos entonces en este caso AK, JK, y fíjense que falta la columna L y aparece luego la columna X. Tenemos primero que leer las letras de las columnas, luego marcar las columnas intermedias donde vemos que están esas columnas ocultas, dado que hay un salto en el abecedario, presionar el botón derecho e indicarle ocultar, indicarle mostrar. Fíjense en este caso, si yo quiero que se vean las columnas que estaban ocultas entre estas dos, mostrar, y aquí aparece la serie de columnas que estaban ocultas. Y este trabajo, si lo tenemos que hacer en forma rutinaria, nos lleva mucho tiempo. Solamente leer las letras de las columnas y presionar y hacer esos tres procedimientos manuales quizás nos demora mucho tiempo. Una alternativa, en vez de ocultar las columnas, es mandarlas a agrupar. Y así tenemos mejor control sobre la información que queremos que se vean en pantalla, ya sea en forma de fila de columna en determinado momento. Ahora, vamos a hacerla de nuevo, pero agrupándola. Yo quiero agrupar la antigüedad, años, meses, días, nivel de antigüedad, año de ingreso, mes de ingreso, día de ingreso, trimestre, semestre, temporada, inclusive hasta la columna tipo día de ingreso. Marco las columnas, en este caso que hayamos calculado en las sesiones anteriores. Y si para el reporte no debe incluir estas columnas, simplemente nos vamos al menú datos, herramienta agrupar, su opción agrupar. Observen ahora que aparentemente no ha pasado nada, pero si desmarcamos las columnas, observen que en la parte superior de la primera columna que mandamos a agrupar, que es la columna L, sale una línea horizontal que termina del lado derecho de la última columna agrupar, que es la columna tipo de día. Y aparece un recuadro con el símbolo menos, que simplemente con darle clic, automáticamente observen cómo las columnas otra vez vuelven a desaparecer de pantalla hasta que el usuario sí lo decida. Ejemplo, imprimo mi reporte y observe que las columnas que calculamos no están visibles. Fíjense que inclusive está el salto nuevamente de la K a la X. Ahora, la diferencia es que para hacerla visible simplemente marco el icono más y automáticamente las columnas vuelven a aparecer. Porque es lo que hace que lo oculta como una especie de persiana. Fíjense que tenemos el grupo de columna visible, botón menos, y observen ahora cómo las columnas se ocultan, botón más y las columnas son visibles. Igualmente, por ejemplo, en el caso de la edad, si la edad y el nivel de edad no es parte del reporte, las marco, me voy a datos, a agrupar, y observen ahora que puedo decidir si yo quiero hacer visible estas columnas o no, solamente con un clic. También lo podemos hacer en forma de fila. Por ejemplo, si la primera fila de este reporte yo no quiero que aparezcan impresas, marco la fila y las mando a agrupar. Observen ahora que el esquema aparece del lado izquierdo de la fila. Con el botón menos, las dos primeras filas desaparecen, y con el botón más, las filas aparecen visibles. Y a lo largo de la hoja de cálculo, fíjense que tengo diferentes elementos. Aquí tengo un esquema de varias columnas, acá tenemos un esquema de dos columnas y un esquema de dos filas en la parte lateral izquierda. Entonces podemos entonces hacer visible la información con un clic. Fíjense, ahora tenemos entonces las filas visibles, con un botón menos las ocultamos, y lo mismo pasa con las columnas.
Aquí está visible la edad y el nivel y con un botón menos la ocultamos y con el botón más la hacemos visible. Esto es el caso que tengamos este cuadro de Excel muy extenso. Fíjense que esta es una alternativa fácil para decidir qué información quiero hacer visible en determinado momento. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente botón menos y puedo tener solamente un grupo de columnas, visible. O por ejemplo, en este caso que tenemos los tabuladores del lado derecho, yo puedo marcarlos. Es decir, bueno, no me muestre los tabuladores que usamos en los cálculos anteriores con la función buscar B. Digo, agrúpame toda esta información y ahora ocúltala. Simplemente digo, mira, todos los tabuladores que usamos para la función buscar B, oculta. Y fíjense que ahora desaparece temporalmente la hoja porque se cierra en forma de un esquema, mostrando solamente la nómina. Y no solamente, no solamente parte de la nómina. Fíjense que si contraemos todos los esquemas, tenemos el reporte original con el cual habíamos iniciado el curso. Y si queremos hacer visibles las columnas que creamos para efecto de hacer consultas o hacer filtros, simplemente botón más. Aquí tenemos la edad y el nivel de edad. Y acá tenemos entonces el otro grupo de columnas que creamos. De la fecha de ingreso se desprenden este otro grupo de columnas. Fíjense que son un gran número de columnas. Quizás muchas de ellas las vamos a usar para efectos de nuestra tabla dinámica o sacar reporte o algún tipo de gráfico de tabla o resumen. O para filtro, que aquí la estamos usando simplemente en este caso, en el caso que vamos a ajustar un reporte que incluye formalmente algunas columnas o no, simplemente decidimos cuáles van a ser los grupos de columnas que queremos hacer visible o no en determinado momento. Bueno amigos, espero que este video les sea de bastante utilidad en cuanto a la aplicación de esta herramienta de agrupar esquemas del grupo de datos para controlar la información que queremos ver o no de nuestros cuadros en forma de fila o columnas. Bueno amigos, que tengan feliz día y nos vemos en el video número 17.